Estamos de regreso. Les contamos que los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Fronteriza sesionaron para definir su agenda y plan de trabajo. En fin, tenemos para analizar este y otros temas con nosotros a Fernando Burbano, quien es asambleísta por Juntos Podemos, ¿no? Ratificamos, era una alianza, nos decía dentro de la pausa que habían tenido un inicio con Creo, sin embargo, asambleísta por Juntos Podemos. Y de hecho quería comentarle, ustedes habían hecho un pedido, en particular usted, asambleísta, al ministro de Agricultura, quien ya respondió el día de ayer frente a la Comisión de Desarrollo Económico por los problemas del precio del arroz que se estaba dando, entre otros productos, como por ejemplo también el maíz y la leche. ¿Qué sucedió el día de ayer? Bueno, el día de ayer compareció el ministro luego de 4 meses que ya le habíamos hecho una invitación y que no había ido a nuestra comisión. Ayer nos presentó un diagnóstico, yo diría un buen diagnóstico. Sin embargo, se ha quedado muy corto en explicarnos qué es lo que se está haciendo concretamente para poder ayudar a los agricultores en este momento a paliar la crisis. En la costa ecuatoriana, en el tema del arroz y del maíz, y en la sierra ecuatoriana, al menos en el tema de la leche, no se hable de la papa, de la cebolla. Lamentablemente es una década perdida para el agro. Hay un incumplimiento del Estado con el sector agropecuario. Creo que ha fracasado la política pública agropecuaria y ya vamos a cumplir un año de gobierno en este nuevo gobierno y realmente no vemos una luz de salida para los problemas de los agricultores. Por ejemplo, también él dijo, dentro de los argumentos en el cual respondía que en el tema del arroz, que no es el Ecuador quien pone los precios del producto, sino que es un precio de manera internacional. Por ejemplo, también en otros productos como el maíz, es la alta intermediación. ¿No se podrían conjugar, hacer una sinergia precisamente de estas debilidades y más bien poder crear desde la legislación algunas alternativas? Lo que sucede es de que el agricultor en la práctica está abandonado a su suerte. Si bien es cierto, los precios internacionales son mucho más bajos que en el Ecuador, pero también los costos de producción en el Ecuador no se han bajado. Por citarle, en el caso del arroz, tenemos los insumos agropecuarios tremendamente altos, créditos caros, no se cuenta con instituciones que puedan facilitar análisis de suelos. Lamentablemente muchos de las propiedades de los agricultores están desniveladas, tienen que hacer mucho más esfuerzos en inundación de agua. En fin, falta mucho apoyo al agricultor. ¿Y cuál sería la propuesta de ustedes para poder superar esta crisis agropecuaria? Mire, primero, la política agropecuaria debe cambiar y eso es lo que tiene que responder el ministro y debe responder el Estado. Nosotros, una deuda además que ha existido por muchos años para el sector. Por muchos años. Por citarle, un crédito productivo está al 11.8%. Entonces, con esas tasas de interés no se puede avanzar, considerando que cada pérdida que tiene el agricultor es un endeudamiento más. Entonces, deuda tras deuda los tiene prácticamente aniquilados al sector agrícola. Creo yo que hay que hacer todo un esfuerzo y una minga con los pequeños y medianos productores, que son los más afectados, los que no tienen poder de asociatividad, los que están en una situación de desventaja. Lo que sucede es que en la política gubernamental se pretende llevarlos a negociar en mesas, en rondas de negociación, pero no consideran que los agricultores, antes de cosechar, ya tienen prevendida su cosecha y la tienen prevendida a los intermediarios. Aquí el problema en el sector agropecuario se llama intermediario. ¿Qué hacer con ellos, asambleísta? Tiene que haber un control. Está Agrocalidad, por ejemplo, en el caso de la leche. Agrocalidad no tiene un solo registro de cuáles son el sistema de comercialización de la leche, y le hablo por la frontera norte, donde hemos estado. Los proveedores, ¿de dónde compran la leche? Por supuesto, porque el agricultor le vende al intermediario y el intermediario a la industria. Existe un fracaso, por ejemplo, en las políticas gubernamentales, el famoso programa de alimentación escolar, un programa millonario de más de 240 millones de dólares, que está contratado por 2 empresas que subcontratan a otras y que prácticamente los agricultores que venden la leche a esos programas lo venden al 30, a 32 centavos el litro de leche, cuando el precio referencial es 42. ¿Y no se ha trabajado desde el Estado en estas políticas públicas precisamente para beneficiar, para poder resguardar el trabajo del sector agropecuario, desde darles créditos, por ejemplo, garantías o créditos no reembolsables? Han sido insuficientes, creo yo, la intervención estatal. Solo para retomar lo último, en el caso de la leche, el gobierno sabía perfectamente que el programa de alimentación escolar estaba beneficiando el crecimiento de un oligopolio de la leche.
Sin embargo, para el nuevo contrato de este año no se hizo los correctivos necesarios y los correctivos puntuales. Lo deseable sería que cuando el Estado compra alimentos, cuando el Estado compra insumos para estos programas sociales, deberían comprarle a los pequeños y medianos productores que tienen dificultades en el mercado para vender sus productos. Para eso se necesita una regulación. La regulación, toda la potestad la tiene el Estado, porque quien contrata es, en este caso, el Ministerio de Educación. Quien hace las verificaciones de a quién se le vende la leche es Agrocalidad. Quien, por ejemplo, en materia de contrabando, quien hace control en la frontera para que no ingrese ningún ganado, hortalizas o leche que no esté autorizada, lo hace Agrocalidad, pero brillan por la ausencia. ¿Ustedes volverían a llamar? Usted ha dicho que bueno, que sí respondió con buen argumento el ministro Flores, sin embargo que se ha quedado corto dentro de lo que ha presentado como respuestas a esta crisis agropecuaria. ¿Ustedes volverían a llamarlo nuevamente a rendir versión o lo que se está generando desde la gestión? Sí, son alrededor de 11 pedidos que no me ha contestado el ministro. ¿Entregados ya al ministro? Entregados de manera oficial, vía presidencia de la Asamblea, a su ministerio. Y no hemos tenido respuesta. Pedidos desde el año anterior. Ha sido la presión social, toda esta convulsión que está viviendo el sector agropecuario y las múltiples voces de pedido para que el ministro vaya a la Asamblea que quizás lo obligaron a asistir. Pero ya que no ha contestado estas 11 ¿Y por qué no aprovecharon precisamente para volver a retomar este tema? Porque el tiempo era corto y el ministro acudió para dar explicaciones sobre otros temas. ¿La amiga agropecuaria no tenía como objetivo precisamente poder cumplir con estas metas, con el sector? Precisamente eso es lo que se debe revisar, si la minga ha sido eficiente o no. Porque resulta que cada vez que el Estado invierte, por ejemplo, en los kits agropecuarios, los que se benefician son los importadores. La legalización de tierras era otro problema también. Y los que pierden son los agricultores, porque muchas de las semillas no brotan o simplemente no hay la productividad adecuada. Entonces, esos desajustes son los que tienen que corregirse. O como le digo, la UNA, que tiene en stock arroz desde hace algunos años en stock y que no los puede vender. Entonces, esa falta de previsión y esa falta de encontrar salidas es evidentemente el motivo por el cual se lo llama al ministro. Usted ha hablado además de que si no tiene respuesta del ministro Flores frente a estos puntos, que seguramente también vamos desde Telediario, desde este espacio, a tener las respuestas del ministro, qué ha sucedido, también desde su versión. ¿Ustedes no descartan como canal también un juicio político? ¿Tendría respaldo esa petición? Mire, yo pienso que hay que seguir el procedimiento legislativo. El ministro tiene que entregar esta información por escrita y acudir a la Asamblea Nacional. Si esa información solicitada no es una información convincente, es una información que no satisfaga, en este caso, al asambleísta que lo solicita, sencillamente entra ya en un proceso de juicio político. Ese es el procedimiento. Así que yo no soy de las personas que me atrevería a anunciar un juicio político sin dejar de cumplir con los procedimientos establecidos en la ley orgánica, y eso es lo que estamos haciendo. Quisiera hablar con usted también otro tema, asambleísta. De hecho, le quiero contar y quiero invitarlo a que vea, porque los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Fronteriza sesionaron para poder definir su agenda y así también su plan de trabajo. Vamos a ver. Tras la designación de sus autoridades, esta es la segunda ocasión que sesiona esta comisión especial y que tiene como prioridad el abordar todo lo que se vincula con las vicisitudes que enfrenta el país en la zona de frontera. Y determinar cuáles son las de necesidad urgente para que tanto las Fuerzas Armadas como el Estado puedan intervenir en la frontera. En el cronograma propuesto por el presidente Juan Carlos Yar, se calcula que la comisión sesionará en 38 ocasiones y cuyos esfuerzos se centrarán en el trámite de las reformas a la ley de seguridad. Eso es un tema rápido. Si hay decisión política tratándose de un tema de seguridad. Pero hay legisladores que plantean la urgencia de abordar desde otra óptica que no sea la militar o policial lo que enfrenta el país en las provincias fronterizas. Sino que tiene que ver precisamente con los temas del desarrollo, de políticas públicas desde el gobierno nacional, es decir, la presencia del Estado permanentemente. En esta oportunidad también recibieron propuestas que se originan en la ciudadanía que reside en la línea de frontera. Y es ahora que se necesita, se reactive la economía, ¿sí? Se mejoren las condiciones de vida con servicios básicos. Otro aspecto que definió la sala especializada es la creación de 3 subcomisiones para aligerar el trabajo, que se dividirá en la elaboración de las reformas a la ley de seguridad, el análisis de las nuevas amenazas y el seguimiento a las políticas públicas y el desarrollo sostenible en la frontera. Alexis Moncayo, Telediario.
Y bien, y precisamente ya la Asamblea Nacional ejecuta de forma inmediata ya su agenda legislativa. Ya para el día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, se va a debatir la ratificación del proyecto de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Ya esto fue un texto que fue aprobado en el 2012. ¿Qué pasó? ¿Por qué nuevamente se retoma para su ratificación? Bueno, esta ley surge por un mandato constitucional. La Constitución expresa claramente que los cantones comprendidos en la franja de frontera tienen que tener una ley especial y tienen que tener condiciones especiales y tratamientos especiales. Se vuelve muy vigente a raíz de este clima de violencia y de vulnerabilidad en la frontera norte, que no es otra cosa que por el abandono del Estado colombiano en su frontera sur, y yo diría también por una falta de fortaleza del Estado ecuatoriano en nuestra frontera norte. Esto ha generado un clima no solo de inseguridad, sino una crisis económica muy grave en la frontera, que lo que permite es que se genere un caldo de cultivo para la violencia. Pero ¿de qué forma se beneficia, asambleísta, estos cantones que se encuentran en la frontera con esta normativa? ¿Cuál sería el beneficio? Porque el beneficio concreto sería que la ley va a permitir apalancar mayor cantidad de recursos que el resto de cantones, porque la ley permitiría establecer una mejor atención de parte del Estado con programas específicos en los temas de frontera. Y evidentemente también algunas, yo diría, preferencias respecto al favorecimiento de la inversión para el aparato productivo en la zona de frontera. En concepto, una frontera segura es una frontera que tenga vida y vida económica. No solo pobladores, sino que los pobladores estén en dinámica económica. Para eso se necesita inversión y para eso se necesita un marco normativo que favorezca el crecimiento sostenible. Pero además un punto muy importante que a veces se olvida es garantizar los derechos de las personas que viven en la frontera. ¿Esto también lo persigue este cuerpo legal? Por supuesto, mire, el ciudadano fronterizo no solo está en una situación de vulnerabilidad por la violencia, sino que las diferencias que existen entre competitividad, tanto con Colombia o en el caso del Perú, hacen que la vida productiva, especialmente el sector productivo y comercial, sea mucho más difícil en frontera y los costos de vida en la frontera se eleven. Por lo tanto, tienen que tener una atención especial. ¿Y se ha considerado además también la capacitación para la policía, por ejemplo? Bueno, en el tema fronterizo de seguridad. Sí, este tema ya de la seguridad lo vamos a tratar en otro cuerpo legal. Eso lo tratará la Comisión Ocasional Especializada que trata sobre la seguridad fronteriza, a la cual también me pertenezco. Pero el día de hoy lo que vamos a tratar es sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo, que esta ley ya fue vetada por el presidente Correa y que, cumplido ya el año del veto, podemos volverla a tratar. Entonces, con seguridad, hoy nos pronunciaremos mayoritariamente para que la ley entre en vigencia. ¿Incluye el intercambio comercial? La ley favorece el intercambio comercial porque permite potencializar el desarrollo productivo de la frontera. Lo deseable ahora es que los ministerios, tanto de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, de Agricultura, todos los que estén relacionados a la producción, favorezcan políticas en el cordón fronterizo que nos permitan ser actores del desarrollo. En este caso, que podamos ser susceptibles a nuestros productos de exportación. Bien, muchísimas gracias, asambleísta, por estar con usted. nosotros. Estaremos pendientes, ¿no? Por un lado, del tema que se ha manifestado aquí, del llamado al cual asistió el día de ayer el ministro Flores a la comisión. ¿Cuál sería la respuesta frente a esta situación y a los puntos que dicen ustedes que le han presentado y que no han tenido hasta el momento ninguna respuesta? Y además, sobre lo que se va a debatir el proyecto este día a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional. Gracias por su presencia. Encantado, gracias a usted. Fernando Burbano con nosotros de Juntos Podemos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Está Freddy Álvarez González ya con nosotros.